Paz de Dios, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ustedes que nos están observando a través de este canal en este momento. Esperamos que la paz y la bendición de Dios esté en sus vidas, en sus hogares, ahí con su familia. Pues este fin de semana pues estamos aprovechando la vida que el Señor nos ha dado y la oportunidad que pues gracias a Dios nuestro hermano Felipe nos concedió de poder compartir un momento la palabra de Dios, ¿verdad? Y siempre esperando que la palabra de Dios sea para edificar su vida. Yo sé que muchos hermanos nos están observando, ¿verdad? Y no solamente aquí en Flores Costacuca, sino que allá en Aldea del Rosario, nuestro hermano Hugo Muñoz y así, la familia de nuestro hermano Rolando Muñoz, siempre me han comentado que ahí están pendientes de este programa, ¿verdad? Como también las familias de aquí, de estas colonias de Flores Costacuca y otros municipios también, y otras, ¿qué le digo yo? Partes de las ciudades, quizás en la capital o en otros departamentos o incluso en otros países. Esperamos que usted pueda gozarse un momento meditando en la palabra de nuestro Dios. Para esta noche quisiera compartirles a ustedes un consejo, y el título de este consejo yo le he asignado: la obediencia a Dios. Hoy en día nosotros podemos conocer que muchas veces se cree que la obediencia a Dios es algo que yo voy a hacer una vez en mi vida. Muchas veces se cree que la obediencia hacia Dios es algo que yo tengo que hacer lo que otra persona me dice, ¿verdad? Pero veamos en realidad que la palabra de Dios nos enseña que la obediencia hacia Dios es cumplir la voluntad de nuestro Dios, es agradarle a Dios en todo momento de nuestras vidas, es no alejarnos de los propósitos, de los planes que Dios tiene para nosotros. Esto es parte de lo que es la obediencia a Dios. Y me gustaría abordar algunos puntos importantes para ir entendiendo o para ir refrescando nuestra memoria, porque esto es algo que muchas veces lo hemos estudiado en la congregación, lo hemos aprendido, pero no está de más volvernos a edificar a través de la palabra de Dios. Así que, para iniciar me gustaría que me acompañara o me escuchara lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 12 y el versículo 15. Escuche qué dice la palabra de Dios. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Dice la palabra de Dios. Dice que el que obedece el consejo es sabio. O sea, si usted, hermana, si usted, hermano, quiere obedecer al consejo de la palabra de Dios, al consejo de Dios, entonces usted va a estar demostrando que es sabio. Pero si usted no está obedeciendo a los consejos de Dios, eso indica que ahí a usted le está faltando sabiduría. Pero también podemos meditar, ya yendo en lo que el apóstol Pedro dice en la primera carta
el apóstol Pedro, capítulo 1 y el versículo 14. Escuche qué dice la palabra de Dios para nosotros hoy en día. Dice de esta manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios viene y nos indica las instrucciones que Dios quiere que nosotros hagamos a cada día de vida sobre la faz de la tierra. Se nos ha dado la vida para poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. No nos dio Dios la vida para que nosotros viviéramos a nuestro gusto, a nuestro antojo, a nuestra manera, sino que vivimos para honra y gloria de nuestro Dios. Solamente que en algún momento nosotros fuimos rebeldes. En algún momento alguien está siendo rebelde para con Dios. Pero el propósito entonces dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y si vemos el contexto en el versículo 13, dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, esto es parte también de lo que es la obediencia a Dios, es ser sobrios y siempre estar esperando esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también veamos lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a este tema, en relación a la obediencia. Veamos qué dice en Romanos capítulo 6 y el versículo 17. Escuche qué dice esta palabra. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Bendito sea Dios. Es cierto que en algún momento su servidor fue rebelde. Es cierto que en algún momento cada uno de nosotros fue rebelde, fue desobediente. El apóstol Pablo es claro al decir que Dios nos sujetó a todos a rebeldía para tener de todos misericordia. Pero bien es cierto también que cuando nosotros obedecemos a aquella forma de doctrina en sentido singular, aquella forma de doctrina, no aquellas, ¿verdad? En la palabra de Dios se nos está presentando entonces una forma de doctrina que nosotros debemos obedecer para ser libertados del pecado y venir a ser siervos de nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios es clara al decir que cuando una persona es esclava del pecado y llega a obedecer esta doctrina, esta enseñanza, viene a ser siervos de justicia. Pero también, tomando otro aspecto, ¿cómo saber si estoy obedeciendo a Dios? ¿Cómo le hago yo para conocer si estoy obedeciendo a Dios hoy en día en mi rutina cotidiana? ¿Será que estoy obedeciendo a Dios a cada día de vida que el Señor me ha dado? ¿O será que solamente estoy viviendo a mi manera
de vivir las cosas dejando a Dios por un lado, ¿cómo le hago para saber? Hace un momento le preguntaba a un hermano y él me decía, su conciencia le va a decir si usted está obedeciendo a Dios o no. Y bien es cierto. Su conciencia le va a decir a usted si usted está obedeciendo a Dios o no. Yo tomé ese consejo, porque usted se puede examinar a usted mismo, yo me puedo examinar a mí mismo para saber si estoy obedeciendo a Dios o lo estoy desobedeciendo. Pero veamos qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16 y el versículo 19. Dice de esta manera: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí hay, como dijera alguien vulgarmente, mucha tela que cortar, hay mucho que aclarar y el tiempo muchas veces nos queda corto. Pero vamos a extraer, desde mi punto de vista, algo para edificarnos. La palabra de Dios está diciendo entonces que la obediencia de los romanos en algún momento había llegado a ser notoria a todos. Y hoy en día una de las evidencias de que usted, hermana, de que usted, hermano, de que yo o incluso los amigos estén obedeciendo a Dios es en la medida que están obedeciendo a Dios. ¿Se están sujetando a la palabra de Dios o están viviendo de acuerdo a sus propósitos? Esa es una manera en que usted puede examinar a otra persona, a su servidor, a su semejante, si está obedeciendo a Dios o no, de acuerdo a lo que está viendo. Dice que la obediencia de ellos había sido notoria a todos. O sea, si nosotros estamos caminando bien, si nosotros estamos caminando mal, si nosotros estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal, lo van a notar las personas. Las personas lo van a evaluar a usted. El apóstol Pablo claramente dice que nosotros somos cartas leídas. Prácticamente no hay nada que ocultar. Las personas examinan nuestro cotidiano vivir, nuestras acciones, nuestra manera de vivir. Y eso determina si yo estoy obedeciendo a Dios o lo estoy desobedeciendo. Pero sigue diciendo más. Dice en la parte final: pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que usted sepa hacer perfectamente el bien, pero que usted no sepa hacer el mal. Eso es un desafío para cada uno de nosotros. Pero si queremos obedecer a Dios, tenemos que optar, tenemos que ponernos en modo de guerra, en modo de ataque, para defender nuestra fe, para defender nuestra integridad, para agradarle a Dios, para obedecerle a Dios. Tenemos que portarnos varonilmente. Tenemos que esforzarnos, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Obedecer a Dios es de valientes. Obedecer a Dios es de aquellos que realmente quieren agradar a Dios, porque la decisión es personal. Y porque realmente el que lo conoce todo, el que lo sabe todo, el que lo ve todo, y el que va a dictar el veredicto final, al final de cuentas, es Dios. Y Él sabrá si usted o yo le estamos obedeciendo. Eso es lo maravilloso. Entonces,
Mis acciones determinarán si yo estoy obedeciendo a Dios delante de las personas. Pasemos a otro punto. ¿Puedo estar seguro de que estoy obedeciendo a Dios? ¿O no hay manera de saber o de conocer si yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Qué piensa usted al respecto, amado hermano? ¿Será que puedo estar seguro de que estoy obedeciendo a Dios? Que usted se pare en un punto de su vida y se ponga de pie ante la realidad de su existencia y diga, bueno, aquí estoy. ¿Estoy obedeciendo a Dios o no lo estoy obedeciendo? ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer. Quizás en méritos humanos no se puede hacer, pero según el criterio de la palabra de Dios sí se puede hacer. ¿Por qué? Veámoslo. Dice Primera de Corintios capítulo 6. Mire hermano, hermana, yo puedo a usted recitarle textos de memoria, puedo decirle citas a usted sin tomar la escritura, pero ¿sabe qué va a pasar? Yo puedo quitarle parte de ese texto o puedo ponerle, pero si yo tomo la palabra de Dios y voy a la cita, ahí yo no me voy a perder, y para usted es seguro también. Entonces dije, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, ¿puedo estar seguro de que estoy obedeciendo a Dios? Esa es la interrogante. Dice de esta manera, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados con precio, dice la palabra, porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero usted me dirá, ¿qué relación tiene esto con lo anterior? Mucha relación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me está diciendo que yo he sido comprado por precio, que usted como cristiano ha sido comprado con precio. ¿Qué precio? La sangre de Cristo Jesús. Y por ese motivo tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Pero si no estamos glorificando a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, esto es evidencia de que no estamos obedeciendo a Dios. Esto es evidencia de que yo no estoy viviendo de acuerdo a los propósitos de Dios. Porque el mandamiento de Dios aquí dice que debido a que yo he sido comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, mi responsabilidad es glorificar a Dios. Solamente en mi cuerpo o solamente en espíritu. No, en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque son de Él, son de Dios. Entonces, tomándolo de este punto de vista, nosotros podemos estar seguros de que si estamos obedeciendo a Dios o no, si estamos glorificando a Dios, es porque le estamos obedeciendo. Y si no, hay que ver qué se hace al respecto. Esto es parte de lo que implica la obediencia a Dios. La obediencia a Dios no solamente es en un aspecto, yo quiero obedecer una parte de la palabra de Dios, pero aquí no me gusta, aquí tampoco, pero esto sí, y mejor esto no. No, así no. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. La palabra de Dios es útil en todo momento y en toda circunstancia. Nosotros, que tenemos fe, que creemos en Dios, sabemos que Dios hoy en día nos está enseñando a través de su santa palabra. Y entonces, en la medida que nosotros nos acerquemos a la obediencia de esta palabra, por fe creemos que estamos obedeciendo a Dios. De esa manera.
Pero continuemos también Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y el versículo 11 dice de esta manera. Efesios capítulo 1 versículo 11 y 12 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, escucha el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Bendito Dios. Esta es la misericordia de Dios para nosotros. Dice que Dios tenía ese propósito para nosotros. Y parte de ese propósito de Dios para nosotros era de que creyéramos en Jesucristo. Era de que nosotros sirviéramos para alabanza de la gloria de nuestro Dios, para alabar la grandeza de nuestro Dios, para glorificar a nuestro Dios, para proclamar los hechos prodigiosos de nuestro Dios, para alabanza de su gloria. Pero si no lo estamos haciendo, mi hermano, mi hermana, si no lo estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo entonces? No estamos obedeciendo a Dios. Esfuércese, esforcémonos por obedecer a Dios, porque al final de esto, Dios nos va a premiar grandemente. Entonces, ese es el propósito de Dios. ¿Puedo estar seguro de que estoy obedeciendo a Dios hoy en día? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Dice, ¿qué ha dicho Dios en cuanto a mi existencia? Y eso yo debo hacer. Entonces, también podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 22, en donde la palabra nos enseña claramente y nos dice: absteneos de toda especie de mal. ¿Estamos absteniéndonos de toda especie de mal o solo en parte y en parte no? La palabra de Dios es clara en decir que nosotros nos abstengamos de toda especie de mal. Pero si no lo hacemos, estamos siendo desobedientes. En Romanos capítulo 13 y el versículo 14 también nos habla el apóstol Pablo claramente y nos dice que nosotros no debemos proveer para los deseos de la carne. Por el contrario, debemos vestirnos como hijos santos escogidos de nuestro Dios. Pero la interrogante es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos en disposición de hacerlo? Ese es el desafío que la palabra de Dios nos plantea. Ese es el desafío que todo cristiano, en lo largo de esta era cristiana que ya llevamos más de 2000 años, ese es el desafío para todo cristiano. Ese va a ser el desafío para este niño que hoy en día va creciendo bajo la instrucción de su padre. Va a tener el valor de obedecer a Dios, o no le va a interesar obedecer a Dios. Es el desafío de nosotros. También nos dice, y como vuelvo a reiterar, a repetir, obedecer a Dios no es solo obedecer una parte de los consejos de Dios. Hay mucho que decir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No participes en pecados ajenos. Todas esas cosas son
mandamientos que Dios nos ha dado para obedecer, para nuestra instrucción, para nuestro beneficio. Pero en nosotros está la disposición, la determinación si queremos obedecer o no. ¿Qué me puede pasar si yo no soy obediente a Dios? ¿Qué puede pasarme a mí si yo decido no obedecer a Dios? Bueno, en primer lugar voy a sufrir yo mismo las consecuencias de mis actos. En Romanos capítulo 2 y el versículo 8, el apóstol Pablo es claro en decir que si yo no obedezco, la ira de Dios vendrá sobre mí. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué se le espera? Ira, enojo. ¿Por qué? Por no obedecer a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es un misterio que nosotros tenemos que descubrir a cada día. En Colosenses capítulo 13 y el versículo 5 dice otro: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, los que practican estas cosas son hijos de desobediencia. Pero el apóstol Pedro es claro en decir que como hijos obedientes, nosotros ya no debemos participar en los deseos pecaminosos que antes teníamos. Por el contrario, nosotros dice que debemos hacer morir todas esas cosas en nosotros. Hermano, hermana, eso es un desafío también para nosotros. Eso ha sido un desafío a cada día para nosotros, los que tenemos ya experiencia en la vida cristiana y los que vamos ganando experiencia en la vida cristiana a cada día. Por eso la Biblia nos compara como un soldado de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una guerra que pelear. Hay una lucha que ganar, hay una batalla en donde nosotros podemos salir derrotados o salir victoriosos. Y con la ayuda de Dios vamos a ser más que vencedores siempre. Pero separados de Dios no podemos hacer nada bien. Ahora, volviendo a Romanos capítulo 5 y el versículo 19, se nos habla de cómo la desobediencia vino a cambiar todo. La desobediencia vino a través de Adán. Dice de esta manera: así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Qué triste, lamentable es esto, pero los planes de Dios así estaban. Pero mi enfoque para este texto es que nosotros, cuando practicamos desobediencia a Dios, automáticamente nos constituimos como pecadores delante de la presencia de nuestro Dios, de cuya presencia nosotros no podemos escondernos, no podemos ocultarnos. Pero si nosotros practicamos desobediencia, nos constituimos en pecadores. Y la consecuencia de los pecadores es condenación eterna, perpetua. Entonces, es parte de las consecuencias de ser desobediente a Dios. Vamos a sufrir el castigo. Es por eso que es importante, ya para ir concluyendo, es importante obedecer a Dios. Si usted está siendo rebelde, obedezca a Dios. Usted puede examinarse a usted mismo. El apóstol Pablo es claro en decir: examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. Nosotros nos podemos examinar a nosotros mismos. Estamos dentro del propósito de Dios.
¿Estamos dentro del círculo de los planes de Dios, obedeciendo a Dios? ¿O nos hemos apartado? No tenemos por qué apartarnos. Es importante llegar a la obediencia de nuestro Dios, porque Dios está ofreciendo grandes recompensas a aquellos que le obedecen. ¿Quiere usted ser recompensado, por decirlo así, con una corona de justicia? ¿Quiere usted ser recompensado, hermana, hermano, con la vida eterna? ¿Quiere ir usted a disfrutar aquellos cielos nuevos, aquella tierra nueva, en donde ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay llanto? Tiene que ser obediente a Dios. Mire qué dice la palabra de Dios. Realmente hay muchos beneficios para poder o para estimularnos a la obediencia a nuestro Dios. Uno de estos grandes beneficios de ser obediente a nuestro Dios es de que nunca Dios va a quitar su Santo Espíritu de nosotros. Hechos capítulo 5 y el versículo 32. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, al hermano, a la hermana que obedece a Dios, Dios le da su Espíritu Santo. ¿Para qué le puede servir ese Espíritu Santo? Usted que conoce de la palabra de Dios, sabe que sin el Espíritu Santo, usted no tendría buena dirección para Dios. Estaría realmente incompleto en su vida. Y el Espíritu Santo se aleja de usted cuando usted es desobediente. Por eso es delicado esto, que Dios da su Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Un beneficio. Otro beneficio, y con esto voy a concluir. En Hebreos capítulo 5 y el versículo 9 dice: y aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice la palabra de Dios. Entonces claramente la palabra está diciendo que la salvación no es para todo el mundo, como se cree o como se conoce. La salvación, según la palabra de Dios, la salvación de las almas, de las personas, es exclusivamente para aquellos que obedecen a nuestro Dios. Entonces, en esta noche, yo he pasado en esta oficina, en este lugar, para poder instarle a usted, tal vez no para juzgarle, tal vez no para señalarle. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para señalar? Sino para estimularle a la obediencia, para motivarle a que obedezcamos. Si en algún momento usted me puede alentar a mí en cuanto a esto, yo recibo su consejo. Yo recibo también su edificación de parte de la palabra de Dios. Pero en esta noche, Dios me ha permitido poder compartir este mensaje. Y agradezco a Dios primeramente por esta oportunidad. Así que sigamos obedeciendo. Si lo hacemos, que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y si no lo hacemos, pues procuremos obedecer a nuestro Padre Celestial. Que el Señor le bendiga y que la paz de Dios sea con todos. Y vamos a continuar entonando hermosas alabanzas.